Y lógicamente los que estamos aquí ahora mismo es lo que nos gusta y vamos a dar muestra de ello por este ratito hablando, dejando hablar a Pedro Reyes, que no le gusta. Primero que nada le da las gracias a esta casa por repetir, no sé si lo atendimos bien la última vez, pero él ha vuelto a repetir y por eso lo tenemos aquí hoy, pues de alguna forma para repartir esos saberes de nuestra tierra que es la Lucha Canaria, ¿no? Lógicamente, hablar con un callejón, automáticamente quien sea canario y que le gusta la lucha canaria, sabemos que también tenemos la lucha pura y cruda aquí dentro de esta sala la tarde de hoy. Y cómo no, José Ramón Perdomo, que lo tenemos también en Punta E. Tenemos que recordar al público que no se olviden de encender los teléfonos al salir, que no se olviden de encender los teléfonos al salir. Porque claro, cuando suena a media conferencia y Pedro se desconcentra y pasa lo que pasa. Bueno, también nos va llegando la gente y bueno, hoy le vamos a dar la palabra, en este caso a Julio Callejón II. Julio que pues ha estado, ha visitado, ha trabajado y ha hecho crecer la lucha en esos tiempos que la practicaba en activo y hoy día pues estando también, pues de alguna manera vamos a empezar esta conferencia con él un poquito, para respetarle eso de no estar mucho tiempo de pie, que a veces también son los resultados finales de la lucha canaria. Buenas tardes. Don Julio Pollo Callejón II, sí, no nos vamos a decir ni los apellidos, Julio Hernández, porque todo el mundo sabe lo que es, pero bueno, nuestros asociados van llegando poquito a poco y no lo hemos esperado, van tomando posesión de su asiento. Julio, yo le quiero hacer una pregunta, porque como sabemos que Pedro es un hombre que viene preparado, que todo lo hemos tenido, pues vamos a aprovechar al principio. ¿Cuándo empezó la lucha canaria? Bueno, ¿En qué año y de qué manera? en el año aproximado 68, 72 aproximadamente. ¿Y estuvo en activo? Bueno, desde esa fecha hasta que ya me hicieron retirar, pues desde el 72 más 36 años, si tenía 14 hasta los 36, saca la cuenta, Pedro. Bueno, cuando estaba puesto en otro lado, esto es 22 años. 22 años en activo, lógicamente paseó por casi toda Canarias, en distintos equipos, lógicamente uno se lleva vivencias de uno, del otro, y sobre todo esa gran familia que se lleva uno de la lucha canaria. Y sigue todavía la lucha canaria, y sigue pues, prácticamente toda la familia en tercera generación, prácticamente desde aquel Pollo Callejón primero hasta un quinto que hoy día en activo, pues yo creo que son cosas que marcan a una familia, ¿no? Cuando se habla, como decía al principio, de los callejones, no se habla de una calle de cualquier pueblo, se está hablando de la lucha canaria de una familia grande en la lucha en ella, ¿no? Nos vamos a sentar porque vamos a apoyar a Pedro muy atentamente, pero ¿qué más les gustaría decir? Un poco para que Pedro se meta en materia, porque él nos va a hablar ahora de la lucha canaria y todas esas luchas que hay por todo el mundo y lo que tiene que ver con nuestra lucha. Bueno, en principio sabemos que Pedro Reyes es un hombre que, como se dice en Canarias, está empapado de lo que él tiene, ¿verdad? O lo que él ha indagado bastante, porque a mí personalmente no es que me haya sorprendido, tendría que decir que sí, que me ha sorprendido la cantidad de cosas que él ha indagado por su propio peso, y eso es importante para la lucha canaria, ¿no? Con él tenemos un serio problema, ¿no? No sabemos si es historiador, si es investigador, si es fotógrafo, si es periodista, o lo es todo en una persona. Por mi parte, la amistad que me une con él últimamente es muy buena, pero profesionalmente es así como yo también colaboro, sí, total, porque lo he visto en fotos y más fotos en la historia, en lo que estás hablando, sí, y para mí sigo en esa línea de film. Pues bueno, le vamos a dar paso ya, porque estamos ansiosos de ver qué nos descubre hoy nuevo. Con eso de estudiar, porque sabemos que, y que quede claro ahí en las cámaras, que la lucha canaria es extrapolable a cualquier disciplina deportiva. Está claro que
en aquellos tiempos cuando el Pollo Callejón II luchaba, sabemos que todos dieron saltos a la Sambo, a la grecorromana, incluso a la leonesa, a la Silum que le visitábamos, pues teníamos grandes éxitos. O sea, la lucha canaria es ligeramente extrapolable, como que es la palabra, a cualquier deporte. Vamos a dejar a Pedro para que hable, que para eso vino aquí hoy, que para eso te bajamos. Muy bien. Bueno, lo dejamos así. Gracias. Vamos a tener algo primero que nada, ¿sí o no? No vamos a tener ninguna, ¿no? Bien, primero que nada, buenas tardes a todos, gracias por venir. Hace 8 años, cuando a mí se me ocurrió, ¿qué puedo hacer yo por la lucha? ¿Qué puedo dejarle yo a la lucha canaria? Yo que no he sido luchador, que soy una persona que aunque tengo familia de grandes luchadores, no he estado metido en el mundo de la lucha. Yo llegué hace 10 años, soy el último que llegué, siempre lo he dicho. ¿Y qué puedo hacer por ella? Y dije, bueno, voy a investigar el origen de la lucha canaria. Y lo primero que hice fue preguntarle a los especialistas, oye, ¿de dónde viene la lucha canaria? No, eso viene de los ancestros, de los huenches. Vale. Y de ahí no me salía. Entonces no me quedé contento. Pero en Canarias hay un señor que tiene todos los libros de lucha canaria publicados, que es Damaso Rodríguez, que vivía en el sur de Tenerife, ahora vive en la capital, y hemos ido un par de semanas para allá, un par de fines de semana, me metí en su biblioteca y me leí los cerca de 80, 90 libros que hay escritos de lucha canaria, la parte histórica. Y me di cuenta de un detalle, y es que todos decían lo mismo. Es decir, la historia de la lucha parece que solo era de los últimos 200 años para acá, como mucho. La parte antigua, la de la conquista, los años después, etc., de eso solamente había 4 trazos que daban los libros de la época. Y esos 4 o 5, todo el mundo los ponía y lo dejaban ahí. Algunos después le añadían lo del poeta Viana y lo del médico Juan de Betancourt, que yo ya hice una pequeña investigación, y para mí el poeta Viana fue algo que él se imaginó, porque mezcló la lucha aborigen con la lucha del momento, y el médico Juan de Betancourt hace 200 años, como muy bien dice el que le prologó el libro, que es el doctor Tejera Gaspar, el catedrático, el investigador, el premio Canaria 2011, lo que pone, la mitad de lo que pone este libro, eso está en el prólogo, no me lo estoy inventando yo, es lo que al autor le hubiera gustado que fuera. En el tema de la lucha que él pone, que era la lucha aborigen, es la lucha del año 1800. O sea, digamos, la lucha que él vio, se la puso a los aborígenes. Por tanto, tampoco vale. Es decir, que historia nos quedan 4 reseñas, nada más válidas. Y digo, pues, yo con eso no me quedo. Porque a veces preguntaba, oiga, ¿y por qué los hermanos no se enfrentan? Oiga, ¿y cuándo empezaron a cobrar los luchadores? ¿Y en qué momento cambiaron las normas? ¿Qué pasó? Nadie sabía nada. No, tradición, eso es antiguo. Y se quedaban ahí. Y yo, que soy un poco inquieto y quería hacer algo que nada había hecho, pues empecé a meterme en el tema de la investigación, hasta que, como ustedes saben, hace 6 años hice, con todo lo que había investigado, este pequeño libro, que con el tiempo va a ser una joya, la historia de lucha canaria versión infantil, que ya no existe en el mercado, solamente la versión digital, que yo se la doy a que me la pida, sin ningún problema y de manera gratuita, donde hay algunas de las cosas de mis investigaciones. Por ejemplo, el origen. Y después de esto, pues he seguido investigando hasta la actualidad. Pero también he de reconocer una cosa. La única persona que hay que había nombrado algo es en este libro.
Se llama Origen e Historia de la Lucha Canaria, que es de Francisco García Miranda. Es un folclorista tinerfeño que se fue por el Alto Atlas y por allí vio cosas. Su mujer es licenciada en Historia, entre los dos hicieron el libro, y fue el que me dio la primera pista. Y dice, a lo mejor la lucha canaria viene del andaluz bereber, pero eso hay que investigarlo. Claro, la historia la escriben los que ganaron. En la historia la escriben siempre los especialistas occidentales. Y mi pregunta es, ¿y los bereberes no tienen nada que decir? Hemos visto sus libros de historia. Hemos visto lo que los investigadores bereberes han averiguado. Porque solo contamos lo que nos cuentan los europeos. Pues tuve la suerte de poder entrar en parte de ese material. Y ahí fue cuando empezaron ya las sorpresas, ¿no? Y lo primero que siempre he dicho, después de ahí, a ver si esto funciona, primero la que lo encierra así, la ley de Murphy. Siempre he dicho, el origen de la lucha canaria es la lucha andaluz-bereber. Ahora explica, ya esto lo expliqué en otra charla, pero para poder entender lo que viene, lo repito rápidamente, las 3 o 4 casitas, después ya empezamos con lo nuevo. ¿De acuerdo? Los orientales no tienen nada que ver. ¿Eh? Los orientales. Es que ahora viene, espérate un segundo y ahora verás algo que a mí me sorprendió porque yo lo desconocía. Este es el primer mapa que logré, porque los bereberes tienen 2 teorías de dónde vienen. Vienen de Asia, eso seguro, porque su idioma es afroasiático. El tamasí es afroasiático, no es africano. Entonces, esta es la primera versión que, bueno, vale, a mí no me gustó demasiado, a mí me gustó más la segunda. Y después les digo por qué, pero no, porque si me meto aquí me tengo que meter en Grecia, y Grecia de momento no lo quiero tocar, de momento. Esta es la primera versión. Lo que es seguro es que cuando ellos llegaron a África, ocuparon, ellos mismos dicen, ocuparon a África, desde Egipto, Sudán, hasta las Islas Canarias. O sea, ellos hace 300 años ya dijeron que los aborígenes nuestros eran de origen bereber. Nosotros hemos averiguado hace poquito con el ADN y todas esas historias. Pero ellos hace mucho tiempo que en sus libros lo tienen. Ellos ocuparon, ahora dicen claro, de Egipto a las Islas Canarias. Y lo que tú me preguntabas de Asia, este es el mapa. Bueno, la segunda teoría, no te vayas. La segunda teoría dice que 10.000 años antes de Cristo, por aquí vivían las diferentes tribus de las etnias, que los romanos le llamaron bereberes. Que significa que eran los salvajes porque no sabían latín. Bueno, pues a partir de 10.000 años antes de Cristo, en diferentes oleadas, fueron bajando hasta la India. Y hicieron un ángulo recto hasta las Islas Canarias. Esto y esto. Este es el recorrido de los bereberes, que además es el que más me gusta, porque me viene mejor para las teorías que tengo, de momento. ¿De acuerdo? Pero la gente pensaba que eran africanos. No, fueron africanos después, pero eran asiáticos. No pisaron China. No pisaron China. Parte de China también pisaron. O sea, vamos a ver, es que en aquella época, cuando ellos bajaron, todo esto era Mongolia. Eso no existía, era Mongolia. Incluso Corea. Era tierra de Mongolia. Y así después, lo que encuentran los investigadores tiene su razón de ser, porque ellos empezaron a bajar y las primeras pinturas de lucha que aparecen por esa zona son del año 7000 a.C., aquí en Mongolia. Y 6000 años antes de Cristo aparecen otras figuras luchando, que son las figuras más antiguas de lucha que existen. ¿De acuerdo? Y yo con esto
siempre lo he contado la anécdota, hace un par de años estaba dando una charla en la prisión de Salto del Negro y un interno me dice, era extranjero, me dice, oiga, señor, yo he visto lucha canaria en la India. Me dejó patinando. ¿Y dónde? En la India yo he visto lucha canaria. ¿Y usted sabe algo? Digo, en este momento, no. Pero te aseguro una cosa, lo averiguaré. Y a partir de ahí fue cuando empecé a tirar de hilo. Y es cuando me di cuenta de algo, que sería el final de esta charla, pero ya digo la conclusión al principio, que todas las luchas existentes en este ángulo recto aunque hayan sido hechos por otras tribus y otras razas, tienen el mismo tronco que el andaluz bereber. Todas. Ángulo recto, ustedes ven los países que hay aquí, cruzan para acá, y por supuesto, en la península, que no olvidemos que los árabes estuvieron 800 años, y dentro de los árabes estaban los moriscos bereberes, que por ejemplo estuvieron en la zona de Levante, en la zona de Andalucía, en las montañas de León, que eso parece que no existieron, pero estuvieron 300 años en las montañas de León, y eso no lo digo yo, eso lo dice un catedrático de la Complutense en una conferencia que dio en la Universidad de Murcia. Yo escuché en un viaje a León, a las médulas de León, que llegaban, traían el agua muy lejos, los mongoles trabajaron ahí en ese conducto de agua, eran buenos ingenieros, y la lucha leonesa empezó a raíz de la lucha de Mongolia. Los mongoles precisamente tienen Es más, una de las tribus que fuera León son los maragatos. Hay una zona que es la comarca de la Maragatería. Pero eso, cuando hablemos de la lucha leonesa, rápidamente se lo explicaré. Es decir, cuadra. Y siempre hablo de lucha ancestral, no la actual, porque actualmente muchas han cambiado en los últimos años. En ese ángulo que tú, perdón, yo como sí, medio tú vas aquí, en ese ángulo que tú has marcado, está en la lucha andalí, todavía se sigue practicando, de la que fue Juan Espino, campeón del mundo en cierta vez, ciertos años atrás, y entra dentro de ese ángulo, digamos, donde se practica con mayor fuerza. A ver, porque la lucha, yo no sé dónde está la raíz de la lucha, más bien tira más a la India, donde se ha observado más. Está aquí. Las mongoles en el norte de Asia. El premio es un carnero. Sí, pero si me dejas ir un poquito, y ahora les cuento esto. A ver, ya. No, claro, si le doy a esto. Bien, y empezamos. Los bereberes tenían dos tipos de lucha. La andaluí, que era la lucha brazo partido, ahora explicaré cómo es, y la manzaneta. La manzaneta es que esta que está aquí. Allí no. Esta que está aquí, tuve que mandar a hacer este dibujo, era una, porque yo decía, ¿y por qué si vinieron para acá no practicaron también esta lucha? Claro, tiene una razón de ser. La lucha es piel de vaca, dos luchadores encima de la piel de vaca, y vence el que logre que el otro salga de la piel de vaca. Los propios bereberes dicen que su lucha mazalek es el origen del sumo japonés. Eso no se olvida nunca a un japonés, o les puede pegar. Y no es broma, ¿eh? Yo pasé por ese trance ya. Ellos tienen su historia, su idiosincrasia, y el sumo viene de los dioses. Ahí me quedo, no voy a discutir con ellos su historia, nada. Pero los aborígenes dicen que la mazalek, que la practicaron antes de que hubiera japoneses, es el origen del sumo. Bien. La lucha canaria viene de la mano de la lucha del palo. ¿De la? De la luchada del palo, de los aborígenes. No.
Los aborígenes en los desafíos tenían 3 pruebas. Aquí está. Eso lo contaba Torriani, que es el único que de alguna manera alguien se lo contó o lo publicó y lo dibujó. Es el único dibujo que hay de los aborígenes, es el que hizo Torriani de la lucha. ¿Qué era? Ellos tenían 3 pruebas, que era el lanzamiento de piedra. Saben ustedes que a los aborígenes isleños se les enseñaba de pequeños, desde que nacían, les tiraban cosas para que las esquivaran, desde que nacían hasta que eran mayores. Entonces, cuando eran mayores, aprendían a esquivar piedras y hasta flechas. Que esta es la marinera. Entonces, las 3 pruebas eran lanzamiento de piedra, el palo autóctono, es decir, de la época de los aborígenes, la lucha del palo, y la tercera prueba era la lucha a brazo partido o la lucha canaria, o lucha canaria, como la queramos llamar, lucha de los aborígenes. Esas eran las 3 pruebas de un desafío. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos con esto. Característica primero de la lucha andaluí, que curiosamente, menos en un detalle que le pusieron los canarios, o los aborígenes isleños, un detalle curioso que me ha costado también tiempo averiguar, es la misma. Fíjense. Por ejemplo, esto que está aquí, es lucha andaluí, en un cuadro que está en el Museo Nacional del Líbano. Esto viene de Muro. Fíjense, bueno, luchaban desnudos, como luchaban los aborígenes canarios, solamente tapándose sus partes. ¿De acuerdo? Se luchaba con un círculo de arena, como luchaban los aborígenes canarios. Pero además, esto tiene sentido común. Si los bereberes estuvieron en Canarias, ¿qué lucha iban a practicar? La que ellos traían de su lugar de origen. Lo que pasa es que después aquí, lógicamente, con la evolución, cambió alguna cosa. Pero cambió muy poca, ¿eh? Solamente creo que cambió una. Había que derivar al contrario, se usaban mañas para ello. Pero, fundamentalmente, era caída e inmovilización en casi todos los sitios. Si la lucha finalizaba cuando el contrario caía y después era inmovilizado. Yo pensé que esto era para todas las luchas andaluí que hubieran, pero en los últimos tiempos he visto que hay zonas de ese triángulo que les marqué, sobre todo muchas partes sur, en Mongolia en el sur, en Egipto en el sur, finalizaba con la caída, no con la inmovilización. Por eso ahora cambio mi discurso. Yo antes solo ponía inmovilización y digo, y en pequeños reductos también había caída. O sea, a medida que uno va averiguando cosas, pues lógicamente tiene que ir cambiando el discurso, ¿no? Eran agarradas cuerpo a cuerpo, y hay un detalle que es curioso. Cuando el luchador iba a entrar, tiraba arena al aire. ¿Y por qué este detalle es curioso? Porque uno de los 4 trazos que hay de la historia de la lucha es que pasaba a dar goma, y creo que era Ventaguaire, lo quiso retar, y dice el libro, dice eso el artículo, y le tiró arena a los ojos. Yo tengo la sensación de que no es que le tiró arena a los ojos, sino que tiró arena hacia arriba en señal de desafío. Le puede haber dado en los ojos o no, pero no creo que esa fuera la idea, para retarlo, que tirar. ¿Por qué? Porque la lucha andaluí, cuando uno entraba, tiraba arena hacia arriba. Es una costumbre que todavía tienen algunos luchadores aquí. Entran al terreno y tienen arena, o como hacen en el sumo con el arroz, por ejemplo, ¿no? Se hacían desafíos, se luchaban por la fiesta, se luchaban para dirimir conflictos. Todo esto era la lucha que hacían los aborígenes isleños. Mira, yo intenté que el objetivo era a ver quién se ganaba el mayor trofeo. A ver, ¿Quién era el mejor? el objetivo en todas las luchas es ganar, y solo puede haber un ganador. En todas las luchas que les he dicho, lo que se gana es prestigio, no actualmente. En aquella era prestigio personal
y prestigio de la tribu. Campeones, ¿no? Prestigio de la tribu o incluso de la familia. Las luchas familiares también eran importantes. Tú ganabas y tu familia cogía prestigio social. Todo eso que viene de Asia nos lo han transmitido. Porque en la lucha, como decía, en la lucha de los aborígenes, que es clavada esto, solo hay una cosa nueva. Y eso dice Torriani. Que en los desafíos, los luchadores llevan tres piedras, como yo le digo de pequeño, tres lajitas, tres piedras de sable, para aruñar al contrario. Y que saliera sangre. Y eso es un dato que me ha tenido incluso discusiones con los independentistas canarios, en redes sociales, que me ha tenido... ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso es nuevo, ¿para qué? Claro, cuando averiguas que los aborígenes canarios le tenían animadversión a la sangre, le tenían tanta, que por ejemplo los carniceros, que los que estaban todos los días con la sangre, eran lo último, eran las colas de la sociedad. No podían entrar ni en las casas, porque trabajaban con la sangre. Entonces ellos le tenían esa animadversión a la sangre, y yo trato de ser lógico como me enseñó Tejera Gaspar, con los datos. Utiliza el sentido común y único. Si yo le tengo animadversión a la sangre y tengo un desafío, si yo logro que el contrario vea sangre, posiblemente baje su ímpetu. El objetivo sería desangrarlo. No. A ver, eso me lo decían los independentistas canarios, que el objetivo era que acababa cuando uno se desangraba. Yo personalmente no creo que nadie, porque te haga un corte, te desangre. Además, los cortes solían hacerse en las manos o en el pie. De esa manera. Es complicado porque eran piedras pequeñas, no estaba hablando que llevaba un cuchillo que te rajaba. No. Esa es mi idea porque tenía que haber un vencedor. Y si no se permitían golpes ni estrangulamientos, nunca se ha permitido, dudo que le quisieran hacer ese daño con el tema de la sangre. No, que ¿cómo permitían las piedras? ¿Cómo permitían las piedras? Eso es la única aportación que hay de los aborígenes. La razón, la única explicación que tengo es esa, porque yo le doy por el tema de la sangre, que si el contrario ve sangre, que de alguna manera remita en su ímpetu, y como un desafío tú lo puedas ganar más fácil. Quizá hay otra explicación, pero yo de momento, yo digo lo que he averiguado y lo que interpreto en función a lo que he averiguado, después de lo leído. Pero eso es lo único nuevo, todo lo demás es lo que está ahí. ¿De acuerdo? O sea, es clavada la lucha a la lucha de los aborígenes, antes de la conquista, que esto es importante, porque esa es la lucha que es igual al resto, como ahora veremos rápidamente. Vamos a pasar. Bien, como decía, los bereberes, que habían rubios, morenos, etc., no voy a meter con la historia de los bereberes, nos dejaron esta lucha. Bien. Y aquí termino la parte, ya que en teoría alguna vez he dicho. ¿Qué ocurrió? Pues llegó la conquista, y en la conquista, después de la conquista, cambiaron las normas. Las normas no cambiaron, pocas normas. Cambió primero, se tenían que vestir camisas y pantalón. Eso fue obra del clero. La iglesia no permitía que se... Era casi un sacrilegio luchar desnudo, ¿no? Y después, el resto que cambió, al haber camisa y pantalón, aunque no había guerra oficial, ya salió la frase agarra como quieras. Porque una cosa que se nos olvidó decirle es que los aborígenes se echaban manteca en el cuerpo para no ser agarrados. Y eso es un dato que hacen otras luchas también. Se llaman grasa, y así no eran agarrados. Al tener vestimenta ya puede ser agarrado, y ya viene el agarre como quiere, y por eso en cada isla se agarraba como cada uno pensaba, o como evolucionaba en cada isla. Incluso, el dato más importante, la lucha canaria comenzó a partir de después de la conquista a finalizar no con la inmovilización, sino con la caída. Eso fue otra teoría que tuve que buscar. ¿Y por qué? Entonces la explicación que yo le doy es, en los ejércitos de la conquista habían portugueses, habían leoneses, habían moriscos, habían italianos, habían
de varias nacionalidades. Pero los moriscos, los portugueses y los leoneses tenían sus propias luchas. Y claro, ¿qué ocurrió? Que Alonso Fernández de Lugo, después de la conquista de La Palma, le dijo a sus tropas, todavía no había terminado de conquistar Tenerife, que tenían que hacer luchadas amistosas en todas las islas para llevarse bien con los aborígenes. Unimos eso. Cada uno tenía su forma de luchar. ¿Qué hicieron? Fundirla. Pero a la lucha aborigen, lo único, aparte de quitarle las 3 piedras de Chile y vestirlo, la única diferencia era la caída. Que los aborígenes había que inmovilizar, y la única lucha que había caída, había 2 luchas. Era la leonesa y la morisca. Pero la morisca era con cualquier parte del cuerpo, la leonesa tenías que tocar la espalda, etc. Era como más diferente. Entonces esa es, desde mi punto de vista, la razón por la cual la lucha canaria, gracias a la influencia de los soldados moriscos, que les recuerdo que fueron muy importantes. Es más, las estadísticas dicen que la mitad de los majoreros en esa época eran moriscos, después de la conquista. El 15% de Telde, el 8% de Arona, etcétera, etcétera. Eran moriscos. Fueron gente, había muchos en el ejército de la conquista. Moriscos bereberes, que lógicamente tuvieron esa influencia. Y eso es una hipótesis mía. Por eso, a partir de ahí, la lucha fue con la caída. Después ya vino lo siguiente, que ya lo he contado y lo voy a contar más aquí, ¿no? De ahí en adelante. Y pasamos rápidamente a los tipos de lucha. Bien, la lucha de Mongolia, que con el paso de los tiempos se llamó lucha Bok. Bok fue un gran luchador de mongol y por eso se le puso su nombre. Actualmente que van vestidos, pero van vestidos muy curiosos, una chaquetilla abierta por delante. ¿Saben por qué está abierta por delante? Porque hubo muchas mujeres que se disfrazaban para luchar. Y para evitar que lucharan mujeres, cortaron la chaquetilla para que se le pudiera ver el pecho y ver que no era una mujer. Esa es la razón por la cual las chaquetillas, que son rojas o azules que tienen, están abiertas adelante. Después son una especie de pantalón azul y unas botas de cuero. La lucha mongol, o de Mongolia, es la misma que la de aquí, solo que con esa vestimenta, nada más. Derribar, al contrario, en el norte de Mongolia se inmoviliza, en parte del sur vale con la caída, y en otros pueblos tiene otras normas un poco diferentes. Recordarles que Corea pertenecía a Mongolia, ¿vale? Por ahí estuvieron primero los mongoles, y esto es importante. Entonces, la lucha es prácticamente la misma. No había, estamos hablando de lucha aborigen, que no había agarre, agarraban y había que tumbarlo e inmovilizarlo. Pues esto tiene que hacer exactamente lo mismo, solo que con esta ropa. Y además, una cosa que después es muy particular para todos, hay mucha parafernalia. Antes de salir hay baile, hay música, después de terminar también hay baile, hay música. Y ese dato del baile y la música es casi común a casi toda la lucha, la parafernalia. ¿O era un rito? Unos quieren llamar, por ejemplo, en Senegal se habla de rito, que allí sí ellos lo consideran como un rito, y viene el brujo y le echa no sé cuántas cosas, pero la idea original era festivo. Después, con el paso de los años, uno fue más festivo y otro más rito religioso. Ese es el tema, ¿no? Con la evolución. Pero que había esta parafernalia. Pues esta es la lucha mongola, o lucha Bok, que recuerden, Bok fue un luchador, ese fue el nombre distinto. Aquí tiene algunas de las características, algunas creo que ya las he dicho, ¿no? La lucha de Mongolia fue de las primeras, después de que se conoce que estaba la Taluí. Ellos bajaron por ahí, y la lucha de Mongolia desde el año 7000, 6000 a.C. se conoce, y además es la única en la que he leído que en algunos lugares está obligado el ganador
a levantar al perdedor. No en todos. O sea, ese concepto de deportividad existe en algunos pueblos. Pero como decía, según en qué zona de Mongolia estaba, tenía sus variantes. Y una de estas, en algunos lugares, eso de levantar al vencido, que solo hemos visto en la lucha canaria, ya lo tenían los mongoles hace algunos miles de años. Eso se ha traspasado. ¿Y de qué viene el color azul y rojo? Si, la verdad, no tengo ni idea, hasta ahí no he llegado. Yo he tratado de coger cuestiones básicas de todas las luchas para ver, pero no me he ido a Mongolia a intentar saber más, porque esto era solo conocer qué relación había. No tengo ni idea del color, pero tiene que tener algún tipo de relación para que solo sea rojo y azul. Con la bandera, sí. Si le digo la verdad, lo que no sé, no lo digo, porque no, lo desconozco. Lo que sí sé es eso, que están abiertos antes para que las mujeres no se metieran. Hay mujeres fuertes, como ha pasado en lucha canaria, que son capaces de derribar a cualquiera. ¿De acuerdo? Y al igual que todas las luchas, no había categoría. Pues hace un señor de 70 con otro de 150. Bien, vamos a la danza senegalesa que la tenemos aquí cerca. Estas son fotos, por ejemplo, de hace 2 años cuando estuvieron en Tasacón. Si ustedes observan la danza senegalesa, es como la lucha mongola, o la lucha andaluz, o como la lucha canaria de los aborígenes, la actual. Viene del norte de Senegal, que es donde estuvieron los bereberes. Los bereberes, cuando cogieron África, su límite en el sur era el norte de Senegal. Y la lucha viene después de que pasen las lluvias. Aquí era después de que acabara la cosecha, y ellos lo hacían después de que pasaran las lluvias. Es una mezcla, no hay que inmovilizar, tienes que caer, tienes que poner como o la cabeza, o la espalda, o las nalgas. Después puedes rozar la rodilla con el suelo, que es uno de los problemas que tienen los senegaleses que vienen aquí hasta que no cogen el ritmo. Muchos pierden cuando el primer año que luchan, pues se les olvida y apoyan la rodilla. O sea, cuando usted ve a un senegalés de lo que está luchando ahora, de los jóvenes, que lo hace, se ha practicado lucha danza senegalesa y todavía no ha cogido el tema de la rodilla, ¿no? También se podían echar aceite en el cuerpo. Y eso sí, la parafernalia, que es más rito que tiene, yo las he visto todas y esta es la más espectacular. La parafernalia de la lucha danza senegalesa, antes, durante y después, es espectacular. Si tienen ocasión de verlo un día, háganlo, porque vale la pena. Utilizan hasta la brujería. Sí, no, van los brujos y le echan sus cosas, y bueno, pero además vestidos de una manera que es, de verdad, yo la vi una vez y me encantó. Y es espectacular verlo, ¿no? Incluso ellos cuando ganan, bailan, y bailan incluso todos, o sea, es un espectáculo verlo, ¿no? Lo más espectacular que tienen que separar el país con la Bueno, es uno de los deportes nacionales. Tengan en cuenta que los grandes días de lucha, en Senegal, en Dakar sobre todo, pueden acumular a 30.000 personas en el estadio. Y los grandes luchadores senegaleses son profesionales. Yo estuve hablando con uno de ellos, el que menos gana, el más pobre, el pobre desgraciadito, ganan 15.000 euros por combate, por día de lucha. Y los grandes, sobre 100.000 euros. Esto me lo contó un profesional de los que ganaba 15.000. ¿Y se cobra la entrada? Claro, si no la entrada, ¿cómo paga todo eso? Se televisa, cobra la entrada, 30.000 personas y además, ojo, precios caros. La entrada puede estar entre 20 y 30 euros para un país que gana lo que gana. Pero es que si no, no puedes pagar a los luchadores. De todas maneras, en un entrenamiento hay 10.000 personas. Les encanta, se vuelven locos. Pues la lucha senegalesa pasa exactamente lo mismo. Además, se inició en el siglo XIII, fíjate tú. O sea, eso lo hicieron ellos, pero yo siempre digo lo mismo.
Tú inicias la lucha después, cuando ya eres otra raza, por decirlo así, y tú lo que inicias se parece a lo que hubo antiguamente en esa tierra. Algo tendrá que ver. No me digas que todo es casualidad. Me digas que es casualidad, porque yo en las casualidades no creo. Entonces es normal. Yo no digo que provenga de él. Lo que digo es que su tronco, es su inspiración en la lucha Alto-Libre, porque si cogemos la lucha Alto-Libre y cogemos la lucha senegalesa cientos de años más tarde, vemos que es prácticamente la misma. Hombre, la surcoreana, que esto ha llevado a grandes discrepancias. El cónsul de Corea me lo preguntó si yo creía que venía de la lucha canaria. Y no, le dije, no, yo creo que viene de una lucha africana, ¿no? El hombre está muy así. Bueno, siempre he contado esta anécdota, ¿no? El año pasado lo llevé a varios cónsules a una luchada en Galda, al campeonato por peso, y el hombre estaba haciendo fotos, el cónsul de Corea estaba haciendo fotos, y al rato un amigo le responde: no sabía que en Canarias había lucha así. Porque si ustedes observan, miran aquí, el Sapta es como el arreote nuestro, es exactamente igual, tela alrededor de la cintura y para el agarre en un muslo. Ellos, la diferencia es el agarre, que en vez de ser pantalón, es el Sapta. Y lo demás, y el inicio, salen así de rodillas, agarraditos, pero una vez que empieza, si tú no te fijas bien en las cosas, parece lucha canaria. Tú ves esto de lejos, no te das cuenta que está agarrado a esta tela y no al pantalón. Es así. Y yo digo, oye, en Corea que está en una esquina, claro, pero es que esa zona pertenecía al sur de Mongolia. Y en el sur de Mongolia se perdía con la caída. Detalle que hay que tener en cuenta. Y esa es mi teoría, esa es mi hipótesis. Es una lucha que es posterior, pero que cogió las características de la lucha que existía antiguamente en Corea. Ahora para ellos su lucha nacional, todo lo que ustedes quieran, porque prácticamente es igual. Le llaman una lucha que tiene pues 2000 años nada más. Empezó en el 37 a.C. ¿no? Igual que todas, no admiten golpes, ni estrangulamientos, etcétera, etcétera. La gran diferencia que tiene con nosotros es que ellos la dan desde pequeños en las escuelas. Se les enseña la historia y lo básico, hasta que acaban en el high school, hasta que acaban el bachillerato. A partir de ahí, quien quiera ir a hacer lucha sido, se va a los gimnasios, y ahí ya empiezan en otro nivel. Pero por lo menos, todos los niños y niñas coreanos tienen que saber algo de historia de su lucha y algo de maña. Eso es obligatorio en Corea, en todos los colegios de pequeños. No se les obliga a practicar la lucha, se les enseña. Y repito, cuando ya salen del colegio, del instituto, ahí están los gimnasios. Si usted quiere practicar lucha, será uno de ellos. ¿Y se admite todo tipo de personas, delgada, gorda, tal? Que yo sepa, no hay limitación. Lo que pasa es que los profesionales, tú los verás, es como los de la lucha senegalesa. Yo cuando fui a ver al equipo que vino de Senegal, que vino a tasa corte, eran roperos. Y solo había 2 profesionales y de los pequeños, el resto eran amateurs. Se preparan, ¿por qué? Pasa como en otros países de Asia con los deportes. El deporte profesional ayuda a la familia a vivir. Si tú eres un profesional de cualquier deporte, come toda tu familia. Esto lo vi con el squash, que es un deporte que yo practiqué hace muchos años, y el campeón del mundo era pakistaní. Durante varios años hubo un campeón del mundo pakistaní, y me lo decían ellos. Yo le hice una entrevista en Madrid a Yahya Khan. Me decía, no, yo es que si yo no gano, mi familia no come. Ahora vive en Londres, le compré una casa, pero antes vivíamos
como una especie de choza, no teníamos muebles, nos sentábamos en el suelo. Es supervivencia, y para ellos la lucha es supervivencia. ¿Por qué creen que Mamadou Camara está así? Gracias a la lucha canaria, la familia de Mamadou Camara tiene una situación. Y él lo sabe. Y como él lo sabe, y es para su familia, eso te hace una motivación extra, que es lo que le va a pasar a muchos niños senegaleses que están llegando, que han visto en la lucha una oportunidad de... Y les aseguro que cuando aprendan van a ser muy peligrosos, en ese sentido. Porque vienen de fábrica ya con lo preciso. Pues este es el tema de la lucha coreana. O la sido, o por lo menos como yo lo he visto. Y como yo lo he visto es como se los cuento. Si alguien me quiere decir otra cosa, yo estoy dispuesto siempre a admitir cualquier teoría. Aquí es donde se ve en este tipo de cosas la versatilidad que tiene la lucha canaria con respecto a otros. Y la lucha da en el respeto hacia el contrario y hacia el mandador. Bueno, no, eso sí, a ver, la palabra respeto aquí en todas las luchas es sagrada. Bueno, es más, que a ver si ahora viene la lucha india. Por ejemplo, esta lucha, la lucha indio-pakistaní, los luchadores son como monjes, viven en clausura. No pueden beber, no pueden estar con mujeres, son terribles, ¿no? Es así. Bueno, digamos, los luchadores llamados profesionales, ¿no? Llevan una vida monacal, viven y viajan juntos. Mire, yo he visto la genética de un luchador canal de duelo y tiene una genéticamente, a pesar de ser fuerte, se le nota la vida de lo que son una guerra de luchador. La evolución humana es así. El cuerpo humano se acostumbra a donde esté. Si se ha acostumbrado a la parte, digamos, a la tierra donde habitas, el cuerpo se adapta a ella. Tampoco me extraña que el resto se adapte a otras cuestiones. Bueno, esto es una foto de lucha, como verán, siempre estamos en lo mismo. La lucha india con esta diferencia. Solo luchan con un calzón. La arena suele ser un cuadrilátero, es el único que es cuadrilátero, que no es redondo, y la suelen mojar bastante. En algunos sitios hasta es barro. ¿De acuerdo? ¿Qué objetivo? ¿Eh? ¿Qué objetivo? No lo sé. Esas son sus costumbres. Ah, para que no resbalen o algo, ¿no? No me repare, yo creo que con el barro es peor, pero bueno, ellos luchan así. Sobre todo los amateurs luchan como paros, los profesionales con la lucha mojada. O por lo menos es lo que he comprobado, ¿no? Solo se lucha con el calzón, nada más, como casi todo. Y hay que derribar e inmovilizar al contrario. Y la lucha esta, la Puski, viene de la lucha de Mongolia, que la llevaron los mongoles a la India cuando conquistaron la India. O sea, la lucha Puski, indio, en Pakistán es la misma. Por eso he puesto indio-pakistaní. En los dos sitios es exactamente igual. El problema es que está desapareciendo en la India, se ha quedado como un deporte folclórico y el gobierno está intentando recuperarlo. Pero es lo que les puedo decir. Fíjense ustedes que estamos siempre en lo mismo, que no cambia. Pequeños detallitos, y han pasado algunos miles de años. Y creo que esta ya... Ah, no, me queda porque esta lo del aceite lo vi en Almería. La turca, la yagris turca. Esta observe, porque tiene una característica fundamental, el pantalón. Miren cómo es. Y que se echan grasa hasta morir. Eso se embadurnan de aceite hasta morir. Lógicamente para no ser agarrado. Y el objetivo es llevar al contrario, en este caso al césped, si no hay arena, y que queden, como dicen las normas, con el vientre boca arriba. O sea, que toque la espalda del suelo. Y aceite, como digo, como hacían los aborígenes para que no agarraran. Es que claro, con la lucha morisca, cuando estuve en Almería viendo las Olimpiadas moriscas, y cómo empezó,
Era un turco contra un morisco, y el turco llegó y se embadurnó de aceite. Habrá que investigar de dónde se llaman las aceites, si animal o vegetal. Ahí no llegó. El turco se embadurnó de aceite y es porque su lucha es así. Y luchaba contra un morisco. Bueno, primero con su característica, es que las características son las mismas. No se puede golpear, son lo que tiene el aceite. Y una cosa curiosa, tiene un torneo que participan miles de luchadores, que es el más antiguo torneo de deportes, un torneo que se haya practicado de manera indistinta, solamente creo que hay en estos 700 años, solamente hay 40 o 50 años que no se ha practicado por cuestiones de guerra y alguna cosa, que es el de Quip Pinar. Desde 1364 se practica el torneo más importante de manera anual y reúne a una cantidad de cientos y cientos de luchadores. ¿Hay partidura de huesos o solo verdad? ¿Hay partidura de huesos o solo ¿Cómo que si se parte de hueso? Por ejemplo, luchando o solo se... No, a ver, en todo este tipo de luchas está prohibido el hacer daño, el estrangulamiento y los golpes. Excepto, que no se lo dije antes, la lucha LAN tiene una versión con golpe, sí, con puñetazo, pero esa no, que también es profesional, se me había olvidado decirse, para que me habló de los golpes. Pero la que nosotros intercambiamos va exactamente sin golpe y sin estrangulamiento. Y dicen que, los turcos dicen que su lucha viene de Egipto y de Irak, que estamos hablando de lo mismo. ¿Qué tiene que ver los esclavos de las pirámides de Egipto con la lucha? ¿Los esclavos? Pues nada. Las pirámides. No. A ver, en Egipto, que es lo que viene ahora, en Egipto 2000 años antes de Cristo estaban estas pinturas. Curiosamente en la época que los bereberes dominaban Egipto. Si ustedes ven estas pinturas, es la misma lucha que hemos visto y que acaba en inmovilización. Pero después en Sudán, que es la parte sur de Egipto, o sea, Sudán pertenecía a Egipto, ahora es una nación independiente, pues en la parte sur se hacía la misma lucha, solo que en el norte, que es Egipto, con inmovilización, y en el sur, que es esta, con caída. La lucha es la misma, la que ustedes han visto ahí. 2000 años es cuando apareció esas pinturas en las tumbas de Beni Hasan, que recuerdo que cuando hay algún investigador cario que dijo que la lucha caria venía de la lucha egipcia y presentaba esto como prueba. No, esto no es las pinturas, ¿ves? Estas pinturas en Egipto son las mismas, esto es lucha canaria, de ahí viene. No, la lucha egipto es una de las tantas que existían los bereberes, pero esta fue 2000 años antes. Bien, y rápidamente, que se nos va. La lucha sudanesa también era con pantalón solo, actualmente se admite camisa. Y recuerden que el norte de Egipto, sur Sudán, que es la lucha nuba, diferencia la caída, inmigración caída. Y me queda nada más que la morisca bereber, que esta es la más parecida a la lucha canaria actual. Lógicamente, con lo antiguo no había agarre, solamente un pantalón, además hay pinturas de la época que así lo demuestran, de cuando echaron a los bereberes. Y la lucha morisca es exactamente igual. Y si se van cada 2 años a Purchena, un pueblo de Almería, tiene olimpiadas moriscas en el verano y hay un par de días que lo dedican a la lucha. Cuando Ben Umeya se estuvo allí mucho tiempo, a ver qué pasaba, bueno, pues ahí nació, ahí se comenzó a conocer la lucha morisca en España, que recuerden se practicó en León. Rápidamente esta es la última. La lucha leonesa antigua era exactamente igual que la lucha canaria, que la lucha LAN, que la lucha egipcia, etcétera, etcétera. La antigua. ¿Y por qué ha cambiado? Lo he dicho alguna vez, porque las mujeres se declararon en huelga, no quisieron lavar ni coser más, con lo cual los luchadores, hace 150 años, eso lo dice
la tesis doctoral del Elegante, catedrático en historia. Entonces los luchadores tuvieron que ponerse un cinto para que la ropa no se rompiera. Y por eso tienen cinto. Y cuando ya se declararon lucha deportiva en el siglo pasado, crearon las categorías. Ellos hacen un corro, y el corro, con todo mi respeto, es coñazo, porque puede durar 4 o 5 horas. Porque son todas las categorías de todos los pesos, a eliminatoria, hasta que acabe. Yo estuve 2 semanas en León investigando esto, me vi 3 corros en la capital y en las montañas, y puede ser un poco pesado, es demasiado para mí. Yo fui le fui a decir algo y casi me matan. No me digo nada, lo que ustedes quieran. Porque además lo hacen a sorteo libre. ¿Y eso qué puede pasar? O sea, yo tengo una clasificación de luchadores, pero la siguiente corro es a sorteo libre. ¿Qué puede pasar? Lo que ocurrió en León el 29 de junio. Oye, que no falla. Que los 3 mejores luchadores van a la fase previa y se enfrentan entre ellos. Y quedaron eliminados. Y solo quedó uno de los buenos, que fue el que ganó fácilmente el torneo. Le dije, miren, ¿por qué no lo hace con cabezas de serio? Porque no es normal que si este tipo ha ganado todas las luchas, todos los fines de semana, se enfrenta al que ha quedado segundo en la fase previa. No es lógico. No estás traicionando. Si tu tradición. Yo no he dicho nada. Bien, pues por mucho que digan los leoneses que su lucha viene no saben de dónde vienen, Punto 1. Dicen que suponen que vienen de Asturias. Del año 700 al año 1000, los moriscos bereberes estuvieron en las montañas de Asturias. Y si ustedes cogen la tesis de por qué luchan los leoneses y la tesis por qué luchan los moriscos bereberes, exactamente igual, pastores, montañas, que luchan para dilucidar problemas de terrenos o de ganado o por la fiesta. Y normas las mismas. Bueno, aquí termino porque ya el tiempo aquí me acaba. Yo he ido lo más rápido posible, por lo menos para darle esta visión que es mía. Igual estoy equivocado, igual con lo de la lucha de Luis, igual. Pero de momento, en estos últimos 7 años, nadie me lo ha rebatido y yo estoy esperando que las universidades canarias investiguen. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, porque si no... Yo no te vayas. Señores, yo les quiero decir por qué hemos acabado ahora. Esto ya me dio o sea, hay un acto detrás de esto que tengo que estar y por eso lo tengo que grabar. Pero esto es el primer capítulo. Hay que inventar un capítulo, una segunda parte, una tercera y una cuarta. Veo que te quedaste corto. Si está prácticamente... le he dicho lo básico para que diga, oye, pues sí, pues ahora entiendo por qué van a con los extranjeros a Seúl y ganan a los canarios y todas esas cosas, ¿no? O cogen a los leoneses y... Bueno, sí. Allá a mí me explicaron una cosa, ya para terminar, que cuando te hablabas de León, el que haya estado por ahí, por León, los que hayan visitado aquello, la zona, Boris, tú has estado por ahí por las médulas y por eso, es una manera de llevar el agua de 300 kilómetros más allá a la punta más alta de la montaña y luego explotaban, eran minas de oro, explotaban con agua, como si fuera dinamita, hacían pozos verticales y explotan la montaña, y lo hacían con gente muy fuerte, y se entiende, y lo explicaban allí, que era gente muy fuerte porque tenían que llevar, pues, imagínate, unas piedras enormes, y era gente que practicaba lucha que muy parecida a la leonesa, incluida esa, de Mongolia, explicaban ellos. Es que son todas similares, aunque ellos quieran decir que ellos son únicos y que no son así. O sea, la historia pone la lucha leonesa, ellos lo ponen del siglo XIII en adelante, y 200 años antes habían marchado los moriscos bereberes que estuvieron 300 años en las montañas. La lucha leonesa de pastores, lucha leonesa, pastores de las montañas. Ah, vale. Todo exacto, es igual, es alucinante. ¿Eso es casualidad? No. Algo hay. En el segundo capítulo lo vamos a ver todo. Si Dios quiere. ¿Qué significa la palabra brega? Brega, ¿qué significa? Brega, luchar. Bregar o luchar es exactamente lo mismo. Bueno, pues agradecerle a todos los que están aquí hoy. Pedirle perdón al conferenciante principal, que también teníamos una segunda persona, que para nosotros es un honor tenerlo aquí en esta casa. Dar las gracias por venir.
que no nos trataba ni por su nombre, sino por el callejón. Es una de las cosas que en la lucha canaria, los que hemos estado en eso toda la vida, pues sabemos el valor que puede tener, ¿no? Él se lo ganó a pulso su padre, sus hermanos, y ahora su sobrino también. Otro que se día lo ganó, te explico el concepto de pollo. de pollo y gallo. ¿Y de dónde nació? Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí porque ya me está prometiendo el público que quiere venir otra vez. No, yo Todas las veces que quiera. me esté invitando, yo vengo sin problema. Pues así me gusta, como tiene que Pero ser. cuando pase un tiempo, Eh, yo investigué cosas nuevas, ¿no? Si no me das no, yo Que pase la fiesta. todo el que ha estado en Orilla Canaria sabe que Cuando él se está termine el conmigo fútbol. trabajando. Gracias por estar, como decíamos, y les esperamos aquí muy próximamente para hablar de lucha. Y además tengo que decir que no les entrego un programa de nuestra Semana Cultural que empieza dentro de muy poquito, porque lo recojo mañana precisamente. Si no, les he entregado también que este año están dedicados, por si nos quieren visitar, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que con sus 36 años de historia ya en esta isla, pues yo creo que es hora de hacer un pequeño homenaje, porque nuestros hijos, nuestros nietos, y nosotros mismos estudiamos ahí ¿Tú sabes? en una cátedra de lucha canaria. No, aparte de eso, ¿tú sabes el primer, digamos, la primera placa entregada por la Universidad de Las Palmas? ¿Quién se la dio? ¿Cuándo? Una hora después de salir en el BOE, el Instituto Cruz de Piedra, yo estaba organizando una jornada, salió en el BOE a las 9, me fui a sobre la marcha a Chamán, compramos una placa, nos la grabaron sobre la marcha, porque iba el rector Rubio Rollo, era el que cerraba la semana. Y cuando Rubio Rollo a la 1 llegó allí, hoy comienza la Universidad de Las Palmas, que tiene usted el reconocimiento del Cruz de Piedra. Esa es la primera placa de la Universidad de Las Palmas. Pues la vamos a tener este año muy llena de lucha, porque el lunes estará Antonio Ramos Gordillo, que tiene que ver con la lucha canaria a lo máximo. Tendremos mañana diré a Víctor Alonso, que también es el director de la Cátedra de Lucha Canaria. Por lo tanto, veremos que tenemos un alto contenido en lucha canaria. Tenemos 2 de la jornada dedicadas a la lucha A ver si canaria. hablan de la lucha femenina. También. Cuando quiera, señora. Un inciso, ¿qué equipo tienen aquí ahora? ¿El Vecinos Unidos? Aquí hay dos equipos. Es por lugar. El buen lugar, ¿no? Sí, solo que Vecinos Unidos lugar, solo que con categoría senior, solamente el Vecinos Unidos. El lugar solamente con el la buen base. lugar desapareció y resurgió, ¿no? Resurgió, pero la base. La base. Porque hasta que no tenga una buena base no quiere hacer un equipo senior. Eso dicen sus directivos. Se nos acabó. Vale, ya me están abriendo, ya me voy. Oye, gracias de verdad de corazón por venir y a ustedes espero que hayan disfrutado. Y cómo no, Bueno, el objetivo que tengo con esta charla es seguir divulgando un poco de la historia de la lucha canaria. Ya hace 6 años hablamos de los orígenes y ahora la última investigación, pues he salido de las islas, ¿no? Y me he dado cuenta que la relación que existe de la lucha canaria con otras luchas del mundo, cuando van los luchadores a León, van a Corea, van a Senegal, son buenos. ¿Y por qué? Claro, de casualidad, y siempre lo he dicho, un interno de Las Palmas 2 me dijo un día que él había visto lucha canaria en la India, que si sabía algo. Yo le dije que no tenía ni idea, pero que a partir de ahí iba a averiguar. Y en ese instante empecé a tirar del hilo. Y tirando del hilo, me empiezo a dar cuenta que hay una serie de características similares entre todas las luchas por los países donde pasaron los bereberes a partir del año 10.000 a.C. en el Neolítico, que bajaron al sur de Asia y después giraron hasta las Islas Canarias. Pues por todos esos países donde estuvieron, las luchas que existen en la actualidad tienen muchas características similares. Entonces la teoría es clara. La lucha Darui-Bereber dejó plantado su semilla para que la lucha posterior en esos lugares tuviera mucho que ver con la lucha Darui y con nuestra lucha canaria aborigen, no con la que tenemos hoy día, que cambió después de la conquista. Y eso es el objetivo fundamental de esta charla. Bueno, a mí la pena que me da, y espero que no se enfade mucha gente con lo que voy a decir, es que la lucha canaria no está investigada. Que yo sepa,
sobre su historia, la única persona que se ha metido hasta el fondo, que yo conozca en los últimos 7 años, soy yo. Y tengo mis propias teorías, mis propias hipótesis, pero estoy en lo cierto. Yo estoy esperando que las universidades canarias, tanto la de Las Palmas de Gran Canaria, que ahora tiene una cátedra de lucha, como la Universidad de La Laguna, estudien nuestro deporte vernáculo y al final concluya si Pedro Reyes tiene razón con su investigación o Pedro Reyes está equivocado. Pero si nadie vuelve a investigar, de momento lo único que hay es lo que yo he expuesto ya en mis artículos en Canarias 7 y en el libro Historia de la Lucha Canaria versión infantil. Pero mientras las autoridades académicas no empiecen a darle a la lucha canaria la seriedad que tiene y no empiecen a buscar sus orígenes, lo único que vale es lo que yo he comentado, porque hasta ahora nadie lo ha rebatido y me gustaría que lo hicieran. Bueno, el futuro de la lucha canaria va a depender mucho de la base. La lucha canaria ha perdido mucho de su idiosincrasia en este siglo. Ahora hay unas características que antes no se veían. Por eso, en muchos momentos tiene una cierta dosis de aburrimiento. Y sé que esto va a molestar, pero esa es la realidad. No puede haber tantas separadas en una luchada. No puede haber luchadores que sobrepasen los pesos establecidos en bastantes kilos. No puede haber mandadores o equipos que lo único que quieren es ganar como sea, que les da igual, lo único que quieren es que su equipo gane aunque hayan 10 separadas en una luchada. Mientras tengamos esa mentalidad, la lucha de los mayores poco va a evolucionar. Por eso mi esperanza es en la base, que haya gente que le inculque otro tipo que no solo sea lo de ganar, que le inculque esos valores y que le inculquen el ir a luchar, porque si no, el público terminará abandonando la grada.